¿qué tal están? Muy buenas noches. Todos los países que forman parte de la Agencia Internacional de la Energía, entre ellos España, han acordado liberar 400 millones de barriles de petróleo para intentar evitar que el precio siga subiendo ante el recrudecimiento de la ofensiva sobre el estrecho de Hormuz. ¿Y dónde estaba ese petróleo? Pues forma parte de la llamada reserva estratégica que cada país se compromete a tener almacenada por si vienen mal dadas, y deben venir porque nunca se liberó esta enorme cantidad de petróleo, cuando la crisis de Ucrania fue menos de la mitad. Hoy Pedro Sánchez propone reformar la ONU para que Rusia y Estados Unidos no tengan tanto poder en el Consejo de Seguridad y abrir hueco a otras potencias. No le va a hacer gracia a Trump, que a preguntas de un periodista repetió hoy sus acusaciones a España. Dice que el gobierno no colabora en absoluto y ahí, de pie, a punto de subir a un helicóptero, vuelve a amenazar con el comercio bilateral. Todo lo contrario que de Giorgia Meloni, que hoy se ha encontrado en su parlamento con una protesta y ha dicho que el gobierno español cumple los tratados de las bases americanas y que ella hace lo mismo. The European Union was founded as a peace project. Y Ursula von der Leyen ha tenido que dar marcha atrás y hoy, tras una avalancha de críticas, sí dice que Europa debe defender la legalidad internacional. 3 mujeres han perdido la vida en un incendio en Miranda de Ebro que se investiga como violencia machista. Hay 2 niños y otra mujer heridos en el hospital. El detenido es expareja de una de las fallecidas. Detenidos 2 hombres en Valencia y Toledo por acosar y amenazar en redes sociales a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Uno de ellos había llegado a mandarle más de 300 mensajes con contenido vejatorio y amenazante. Y hoy, si nos acompañan hasta el final, vamos a entrar a la zona de clausura de las descalzas reales para hablarles de la cara menos conocida, de las monjas del barroco. De tantos textos de tantas monjas en los que confesaban abiertamente no tener devoción. El convento para las mujeres es un espacio en el que crear comunidades intelectuales, comunidades afectivas. Lo haremos de la mano de Ana Garriga y Carmen Orbita, que han recuperado las voces de monjas del siglo XVII que, más allá de la fe, buscaban ser autónomas e independientes. They've lost their Navy, they've lost their Air Force, they have no anti-aircraft. Así estaba el estrecho de Hormuz hace solo 12 días antes del comienzo de la guerra, y así es como estaba en las últimas 24 horas, prácticamente sin ningún movimiento de barcos. Por allí circulaba el 20% del petróleo mundial y el 25% del gas natural licuado. Esa parálisis trae ruina, y eso ha llevado a que 32 países que integran la Agencia Internacional de la Energía, España incluida, hayan acordado por unanimidad, además, liberar 400 millones de barriles. Tratan de evitar una crisis energética global. Es una decisión sin precedentes. La mayor liberación de petróleo de la historia, señalaba el director de la Agencia Internacional de la Energía, el organismo que coordina las reservas estratégicas de petróleo de 32 países. Sus miembros liberarán 400 millones de barriles para evitar que la crisis desatada por la guerra de Irán se traslade a la economía global. La medida busca aliviar los efectos que provoca sobre los mercados el bloqueo del estrecho de Hormuz. Ha sido aprobada por unanimidad y aplaudida por los líderes del G7, las 7 grandes economías occidentales, reunidos hoy de forma extraordinaria. Allí han acordado coordinarse entre ellos para liberar el petróleo de forma ordenada. Pero a pesar del acuerdo, la agencia insiste, lo más importante es restablecer de forma segura el tráfico del estrecho de Hormuz, y eso de momento parece difícil.
En las últimas horas, 3 barcos comerciales han sido atacados y ya son una decena desde que empezó la guerra. Estados Unidos asegura haber hundido 28 embarcaciones iraníes. Y otros muchos cargueros hacen fila en los alrededores sin atreverse a entrar. A corto plazo no parece haber muchas opciones. Para las labores de escolta planteadas por Macron no se cumplen las condiciones, reconocía hoy el presidente francés. Y mientras el régimen de Teherán advierte, no dejará pasar petróleo que ayude a Estados Unidos, a Israel o a sus aliados. Esos 400 millones de barriles es el equivalente al petróleo que pasaba durante 20 días por Hormuz. Así que en teoría da para 3 semanas. Pero Javier Gutiérrez, ¿de dónde sale esa reserva y cuánta tiene España? Pues Pepa, podríamos decir que que hay que pulsar el botón rojo del petróleo y solo se activa en momentos de crisis, de emergencia como el que estamos viviendo en este momento. Cada país cuenta con su propia reserva y España tiene 135 millones de barriles, suficiente para cubrir el consumo durante 96 días. El margen es mayor, bastante mayor en Portugal, Francia, Alemania, Italia, incluso en Dinamarca y Países Bajos, que son países que dependen mucho más del crudo que nosotros. ¿Qué hay en esas reservas? Bueno, tenemos petróleo, pero también gasóleo, gasolina, fuel, óleo y queroseno. Parte está en manos públicas y también en manos privadas de la industria. ¿Y dónde están esos tanques de esas reservas? Bueno, se reparten por todo el territorio, casi la mitad en la zona este de la península y algo menos de un 5% en Canarias, un recurso excepcional para dar tranquilidad al mercado. Bueno, seguramente es un parche, pero lo que da es confianza al mercado. Por lo tanto, ayuda sí, pero no es una solución al problema. Y no solo el bloqueo del petróleo y gas puede meternos en una crisis. Los barcos que no salen del Golfo Pérsico transportan un tercio de los fertilizantes que se usan en España. Agricultores y ganaderos ya lo están notando. Y uno de ellos es Manuel, ganadero de Coruña, preocupado por el abono. Lo que más se vai notar ahora a corto plazo vai ser no precio do abono, a abonar para cosecha do maíz. La escalada de precios la sufre también el campo de Lleida, que concentra cerca del 70% de la producción de cereales y los márgenes cada vez son menores. Han subido los fertilizantes, se han incrementado entre un 10, 15, 20%. Es imposible asumirlo y estamos en una época para el agricultor que es cuando tiene que aplicar la fertilización. También disparado el precio del gasóleo agrícola, el llamado gasóleo B. Ya ha subido un 55% desde que comenzó la guerra y el miedo a que siga haciéndolo ha creado un cuello de botella por la gran demanda. Una locura, los precios empezaron a subir, empezamos a tener muchísimas llamadas de gente que por el miedo al desabastecimiento quería llenar los depósitos. Las organizaciones agrarias piden que se investigue si los precios de los combustibles se están inflando y esta misma tarde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha anunciado que publicará los precios de los carburantes cada semana en lugar de cada mes para que haya más transparencia. Y mañana el gobierno se reúne con la patronal y los sindicatos para hablar de cómo amortiguar las consecuencias de la guerra. Para ese plan de medidas el Ejecutivo ya ha terminado la ronda de contactos con los partidos, salvo Vox, que ha rechazado la invitación y les ha dado una semana para que envíen sus propuestas. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz ha descartado una bajada generalizada de impuestos a los alimentos. Y esta tarde Donald Trump, una vez más, ha vuelto a hacer un parte de guerra triunfalista. Asegura que ya no queda prácticamente nada que atacar en Irán y Ángela García Romero da por destruida prácticamente toda la armada del régimen iraní. Sí, Donald Trump ha dicho que han destruido decenas de embarcaciones y que Irán ya no tiene armada, ni fuerzas aéreas, ni radares, pero insiste en que Estados Unidos todavía no ha terminado y mantiene la ambigüedad sobre qué sería necesario para dar la guerra por ganada, porque asegura que todavía se han dejado algunos objetivos por atacar y que si quisieran podrían destruirlos en una hora, hasta el punto de que Irán no podría reconstruir el país. Además, ha vuelto a cargar contra España, insiste en que no está cooperando, en que es muy mala para la OTAN y vuelve a amenazar con cortar todo el comercio con España. They've lost their Navy, they've lost their Air Force, they have no anti-aircraft apparatus at all, they have no radar, their leaders are gone,
Pues al margen de las palabras de Donald Trump hay un hecho claro, las bombas siguen cayendo y esta es la prueba, es imagen en directo de la capital de Líbano. El ejército israelí acaba de bombardear Beirut. Algunos edificios están incendiados y se ven varias columnas de humo. Son ataques a gran escala, según Israel, contra Hezbollah. Víctor García Guerrero, ahí en Beirut los bombardeos no cesan. Sí, hemos sido testigos de esos bombardeos, presumiblemente a cargo de la aviación israelí, al menos 8 muy fuertes explosiones en la última hora dirigidas contra los barrios del sur de la capital del Líbano, feudos del movimiento chií de Hezbollah. Hezbollah ha lanzado en las últimas horas numerosos cohetes, está hostigando a Israel y está lanzando esos proyectiles contra las localidades que están al sur de la línea de demarcación entre el Líbano e Israel. Israel quiere destruir, acabar completamente con Hezbollah en todo el país, pero en el intento está provocando matanzas de civiles, como hemos podido comprobar esta mañana. Solo en las últimas 24 horas Israel ha matado a 64 libaneses. El cementerio de Nablus se convirtió en un campo de batalla. En una tarde de violencia extrema, 41 libaneses murieron durante un fallido intento de Israel por recuperar los restos de un piloto caído en la guerra de 1986. Y luego no se llevaron nada, asegura indignado Mohammed. La operación fue por tierra y aire. Comandos israelíes se infiltraron en el pueblo vestidos con uniformes del ejército libanés, mientras la aviación bombardeaba para que los soldados pudieran buscar entre las tumbas. Fátima sostiene que a los israelíes no les importan los civiles, pero que actuaron con soberbia, porque creían que no iban a encontrar resistencia, y sí la tuvieron. Hezbollah está muy presente en el este del Líbano, e Israel intenta cazar a los militantes de la milicia chií, lo que ha convertido a esta parte del país en un campo de tiro para la aviación hebrea. En estas ruinas vivía una familia de refugiados sirios. Un misil israelí los ha matado a casi todos, mientras supervivientes y vecinos, otros refugiados, buscan el cadáver de una niña de 3 años. El Valle de la Bekaa en el este del Líbano es un lugar estratégico en esta guerra. La clave está al otro lado de aquellas colinas. La alianza de Israel con el islamista Al-Shara permite al ejército israelí utilizar el territorio sirio para lanzar ataques aéreos y terrestres sobre el Líbano. Y España no se sumará a una hipotética misión para reabrir el estrecho de Hormuz. La ministra de Defensa lo rechaza porque no tiene cobertura de la OTAN ni de la Unión Europea e insiste en que la fragata Cristóbal Colón está en Chipre para defender a un socio europeo. España es un aliado fiable, respetable, sólido, serio, con todos los aliados, y digo con todos los aliados. El cometido de la fragata Cristóbal Colón, cuando se ha acordado, es la que es llegar a Chipre, como hemos llegado, y estar en misiones de seguridad, de defensa y de mantenimiento de la paz. Ajenos al despliegue militar que se está extendiendo en torno a la isla, los chipriotas viven su vida como si nada, algunos intentando sacar provecho de los más de 300 kilómetros de costa al sur del país. Que sus vecinos más próximos por el este, Líbano e Israel, se estén bombardeando no les asusta. Como chipriotas nos sentimos seguros y agradecidos por el apoyo extra que está dándonos Europa. Aquí viven del turismo, su bien más preciado. Pafoso y parece un pueblo de la Costa Blanca en temporada alta. Muchos vienen del Reino Unido, quizás porque Chipre fue colonia británica. Aquí también se conduce por la izquierda y el coche tiene el volante a la inglesa, pero es que además un pedazo de Chipre es territorio británico. Son las bases militares, como la de Akrotiri, donde cayeron los drones la semana pasada. Estos días han vuelto a verse protestas en contra de las bases, pero ese es el mal menor, porque Chipre arrastra otra anomalía desde 1974, cuando Turquía invadió la mitad norte de la isla y creó una república no reconocida internacionalmente. Christos lo recuerda bien, es veterano de guerra y no olvida. Mi país es un paraíso, pero sigue ocupado por los turcos. Hoy tratan de seguir con sus vidas y miran al horizonte, no en busca de las fragatas o los portaaviones, más bien para ver qué día les espera mañana. Y esta es una guerra que ya provoca una rectificación verbal de calado. Después del revuelo provocado por sus palabras, en las que daba por superado el mundo basado en reglas, la presidenta de la Comisión Europea ha tenido que desdecirse hoy.
Ursula von der Leyen asegura estar comprometida con la paz y el respeto a las leyes internacionales. Our unwavering commitment. La presidenta de la Comisión ha querido corregir así sus palabras. Esta vez ha subrayado el compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Von der Leyen se ha visto obligada a rectificar el discurso que pronunció ante los embajadores de la Unión Europea y que había causado un gran asombro y malestar entre eurodiputados, diplomáticos y en algunas capitales. Otras discrepancias de fondo sobre el conflicto en Irán no se han resuelto. La presidenta de la Comisión insiste en que era necesario cambiar el régimen iraní, pero en la Comisión tratan de pasar página para centrarse en paliar las repercusiones de la guerra. Ese error estratégico con el que von der Leyen califica la reducción de la energía nuclear en Europa ha provocado sorpresa en Alemania. La presidenta de la Comisión, conservadora, fue ministra en los gobiernos de Angela Merkel que mantuvieron el plan de abandono de reactores impulsado a principios de siglo por el socialdemócrata Sreda. El desastre de Fukushima en Japón hizo que la canciller acelerara los planes de cierre. El actual canciller Merz, también conservador, dice que está de acuerdo con von der Leyen, pero que la decisión de cerrar las nucleares ya se tomó y que es un camino irreversible. Mientras, el ala socialdemócrata del Ejecutivo de coalición dice que hay mejores alternativas que una tecnología de alto riesgo que ha necesitado subsidios públicos durante 75 años. Y la ultraderecha se frota las manos con el debate. Necesitamos nucleares y gas y petróleo del sitio más barato posible, que es Rusia, reclama su líder Alice Weidel, en un año con 5 elecciones en Estados Federados alemanes. Von der Leyen ha desenterrado en Alemania, un país de fuertes convicciones ecologistas, una discusión en torno a las grandes nucleares que cerró su correligionaria Merkel. La primera economía europea no ha recuperado la competitividad perdida tras el fin del gas ruso. Los precios de la energía están entre los más altos del continente y la guerra en Irán encarece sus alternativas. Y volvemos a hablar de Donald Trump porque hoy hemos comprobado que divide también a la derecha, incluso a la más dura. Hoy hemos visto a Aznar cargar contra Sánchez por sus decisiones sobre la guerra de Irán y a Meloni respaldar a Sánchez por sus decisiones sobre la guerra de Irán. Y Sánchez apunta en una entrevista a que hay que reformar la ONU para limitar el poder de Estados Unidos y Rusia en el Consejo de... ¿Cómo suena tu invierno, Gran Valera? El invierno infinito. Ese sistema internacional es revigorizarlo pues, con un sistema mucho más representativo de lo que es el mundo en el siglo XXI, a lo que fue hace 80 años, pero no darlo por muerto. Por eso, en una entrevista en el diario.es, reclama un Consejo de Seguridad de la ONU sin vetos como los actuales. Rusia y Estados Unidos, que ahora mismo son dos potencias que están trayendo mucha inestabilidad al mundo. Meloni, de la familia política de Trump, condena los ataques contra Irán. Hoy la oposición le ha pedido que no permita a Estados Unidos usar las bases en suelo italiano y lo han hecho con estas gorras de no a la guerra. Incluso el gobierno español, del que tanto se habla, ha respondido. La líder italiana cumple los acuerdos bilaterales sobre el uso de las bases. Italia está haciendo lo mismo, dice, y le sorprende que esto sea elogiado en España y en Italia se condene. En la derecha española el mensaje es el contrario. El expresidente Aznar justifica los ataques a Irán y vuelve a criticar la posición del gobierno. Debería estar al lado de los aliados y no al lado de nuestros enemigos. Se reafirma en que hizo bien en apoyar a Estados Unidos cuando invadió Irak en 2003. Decían tener motivos. Estados Unidos quería convencer al mundo de que Irak tenía armas de destrucción masiva. No lograron convencer a la ONU, pero lograron implicar a Aznar. Formó parte del trío de las Azores, aunque eran realmente 4 los que decidieron el futuro de Irak: Bush, Blair, Aznar y Durão, primer ministro portugués. España se acercaba a Estados Unidos y se alejaba de Europa. Alemania y Francia estaban en contra. Hemos renovado el compromiso atlántico. En España, ¿y las armas de destrucción masiva existen? La mayoría absoluta le daba total libertad de movimiento. Votos a favor, 183. En contra, todos los partidos y la calle. 9 de cada 10 españoles rechazaba la guerra, pero llegó. El 20 de marzo de 2003, 40 Tomahawks rompieron el cielo de Bagdad.
Bush tomó la decisión sin respaldo de Naciones Unidas. Aznar no volvió al Congreso por la guerra hasta diciembre, después de que 7 agentes del CNI fueran asesinados en Irak. La oposición pedía la retirada de las tropas. La retirada nunca puede ser una opción ante el terror. Tanto Bush como Blair han pedido disculpas. Aznar no. No voy a pedir disculpas por defender el interés nacional de España. 26 días duró la ofensiva que desencadenó más de 2 décadas de inestabilidad en el país. El gobierno ha cesado hoy a la embajadora española en Israel. Ana Salomon ocupaba el cargo desde el año 2021, pero hace meses fue llamada a consultas a Madrid tras el último choque con el ejecutivo de Netanyahu. La representación diplomática queda ahora en manos de una encargada de negocios, tal y como está la embajada de Israel en España. Y algo más sobre las peculiaridades de la administración Trump. Varios miembros de su gobierno se han instalado en casas de instalaciones militares. Dicen que lo hacen porque están sufriendo presiones y amenazas. Los demócratas denuncian el uso injustificado de esas instalaciones. Cada vez más altos cargos de la administración Trump se atrincheran en viviendas militares en Washington. La última, la fiscal general Pam Bondi, que según el New York Times se habría mudado por amenazas a su seguridad. Su entorno no ha querido dar detalles y solo ha pedido que no se releve la ubicación exacta. Bondi ha dejado su apartamento en la ciudad después de que las fuerzas de seguridad alertaran a su equipo de un aumento de las amenazas. Entre ellas, amenazas ligadas a cárteles tras la captura y el procesamiento de Nicolás Maduro, y también por su gestión del caso Epstein. Pero no es un caso aislado. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, vive ya en una residencia de Fort McNair, una base militar a orillas del río Anacostia, en una casa reservada tradicionalmente al vicejefe del Estado Mayor del Ejército. Y no es el único. También Marco Rubio, Kristi Noem, ya cesada de su cargo, el secretario del Ejército y el de la Marina se han instalado en viviendas militares o residencias oficiales dentro de instalaciones de las Fuerzas Armadas. Antiguos mandos y miembros del Partido Demócrata denuncian que usarlas para cargos civiles supone un privilegio impropio y desplaza a responsables militares que sí tienen un destino operativo, y aseguran que es la primera vez que una administración hace un uso tan extendido de viviendas militares para tantos cargos políticos a la vez. Y más allá de la guerra, Chile consuma hoy de manera oficial el mayor giro a la derecha del país desde la dictadura de Pinochet. El ultra José Antonio Kast, vencedor de las últimas elecciones, ha jurado su cargo como sucesor del progresista Gabriel Boric. El rey Felipe VI asiste a la ceremonia. Chile empieza hoy una nueva era porque es la primera vez en democracia que tiene un presidente de extrema derecha, y lo primero que va a hacer José Antonio Kast, según ha venido anunciando estos días, es convocar un gobierno de emergencia, dice, para devolver la seguridad y el orden al país, aunque Chile sigue siendo uno de los países más seguros de Iberoamérica. También ha prometido mano dura contra los migrantes irregulares y la delincuencia. A la ceremonia solemne han asistido el rey Felipe VI y varios presidentes de gobierno y jefes de Estado. También la opositora venezolana Corina Machado, con quien don Felipe ha mantenido un breve encuentro del que no ha trascendido ningún detalle. Zapatero vuelve a la campaña de Castilla y León con un mensaje a la derecha. Pepe y vos, qué valientes con los inmigrantes y qué sumisos con Netanyahu y con Donald Trump. Mientras el candidato socialista se ha referido al triple crimen de Miranda de Ebro y deja esta promesa. Nuestro compromiso tiene que ser la aprobación de una ley contra la violencia machista. El negacionismo de algunos asesina y mata. Desde León, el candidato del PP se ha dirigido directamente a Vox y les pide claridad. ¿Quieren optar por el gobierno o quieren optar por el bloqueo? Pero Abascal insiste en que ellos no van a ceder ante el PP. El señor Feijóo debe pensar que tiene algún tipo de derecho de pernada sobre Vox y sobre sus votantes, y piensa que tenemos que, a toda prisa, negociar con ellos. Y aseguran que van a cumplir las promesas hechas en esta campaña electoral. La policía ha detenido a 2 hombres en Valencia y en Toledo por acosar y amenazar en redes sociales a la secretaria general de Podemos, a Ione Belarra. Según la denuncia, uno de ellos había llegado a mandarle más de 300 mensajes con contenido vejatorio y amenazante. Esta semana, la eurodiputada Irene Montero había denunciado amenazas de muerte de un grupo neonazi.
objetivo es claramente sacarnos del debate público, sacarnos de los espacios públicos y que no nos compense. Yo ahí tengo una muy mala noticia para los fascistas. Nosotras no nos vamos a ir. Hace hoy 22 años y Madrid sigue recordando a las víctimas del 11M. La sede de la comunidad, el recuerdo en el Retiro o la estación de Atocha han visto los homenajes a las 193 personas que murieron asesinadas en los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004. Es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y un año más las asociaciones lo han conmemorado por separado. Dolores, de 58 años, Antonia, de 78 y Laura, de 23, son las 3 víctimas mortales del incendio intencionado en una casa de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. Se investiga como violencia de género. El detenido es la expareja de Dolores. Claudia Pollato, esta tarde la policía lo ha llevado a un registro en una casa cercana. Sí, a lo largo de la tarde han continuado las investigaciones policiales con un registro de una vivienda muy cercana donde ocurrieron los hechos, en la que se cree que residía el detenido. De momento no ha confesado los hechos. A esta hora sigue la presencia policial en la calle en la que ocurría este incendio. El detenido contaba con antecedentes penales por haber secuestrado y abusado de una menor y posteriormente haber secuestrado a otra mujer. Ahora mismo se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición policial. Con los restos del incendio aún humeantes, un hombre acudía a la comisaría de policía. Ha querido saber por qué le andábamos buscando. Nosotros teníamos indicios de que podía ser el autor del incendio, que no hay ninguna duda que ha sido provocado. Los investigadores trabajan para demostrar su autoría, ya que él no ha confesado. Los testigos le sitúan en el edificio junto a su expareja. Yo le pregunto a la vecina si se encontraba bien, si necesitaba de mi ayuda. La vecina me dijo, no, tranquilo, que yo resuelvo, porque este hombre estaba muy violento. Todo apunta a que prendió fuego a los colchones que estaban acumulados en el portal. En el incendio han muerto 3 mujeres, Dolores, su pareja, la madre de esta y una vecina de 23 años. No estaban en el sistema Biogen, sí que habían estado él con otra pareja y ella con otra pareja también. El detenido es un viejo conocido de la policía y de los juzgados por sus múltiples antecedentes. Es conocido aquí en Miranda de haber participado en otros hechos delictivos. Su última condena, 1 año y 7 meses de prisión por intentar secuestrar a una mujer. Estaba previsto entrarse en prisión hace tan solo 20 días. En 2017 también fue condenado por secuestrar y abusar sexualmente de una menor de 9 años. Francisca Cadenas desapareció en el año 2017. Su rastro se perdió en un callejón de apenas 50 metros en Hornachos, en Badajoz, prácticamente en la puerta de su casa. La investigación parecía un punto muerto, pero hace unos meses se reactivó y el cerco se fue cerrando sobre 2 hermanos que viven en ese callejón. Esta tarde, Juan Calvo, la Guardia Civil, los ha detenido y ha encontrado restos óseos aún sin identificar. Sí, esos huesos se encontraban enterrados bajo un suelo en el patio de la vivienda de los 2 hermanos. Los han hallado tras un registro exhaustivo de más de 10 horas. Esos 2 hermanos están ya detenidos, continúan en el interior de la vivienda y se espera que en las próximas horas sean trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Villafranca de los Barros. Los huesos, como decías, todavía están sin identificar y van a ser enviados a analizar para confirmar que pertenecen a Francisca Cadenas. Solo 2 casas más abajo de las de los detenidos está la vivienda de la familia Cadenas. Ellos llevaban mucho tiempo pidiendo que se reactivara la investigación para descubrir qué había pasado con Francisca. Y una explosión durante un experimento de química en una escuela de Porqueras, en Girona, ha dejado 3 menores heridos con quemaduras. Los Mossos investigan la explosión que se ha producido en una botella. 2 de los alumnos heridos ya han recibido el alta y evoluciona favorablemente. El menor de 9 años que sigue ingresado en este hospital Vall d'Hebron es el más afectado. Han tenido que trasladarle en helicóptero hasta aquí en estado grave con quemaduras en la cara, también en las extremidades, aunque está previsto que le den el alta también mañana por la mañana. Los Mossos ya están investigando este accidente que se ha producido cuando alumnos de 4º de primaria hacían una actividad científica y según los bomberos
se ha producido una explosión en el interior de una botella y eso ha sido lo que ha provocado quemaduras a los menores que se encontraban más cerca. Y tenemos el primer positivo de peste porcina africana en el término municipal de Barcelona. Han localizado el cadáver de un jabalí infectado en el Parque Natural de Collserola. Desde mañana la Generalitat prohibirá el acceso, excepto a vecinos y trabajadores. Asistimos a una expansión de la espiritualidad y la religión en lo que a veces parece interés verdadero y en el marketing. Pocos expertos saben tanto de vida conventual como Ana Garriga y Carmen Orbita. Son investigadoras de monjas durante el barroco desde hace 15 años. Después de triunfar con su podcast Las hijas de Felipe, ahora publican Instrucción de novicias. Hemos entrado con ellas a la zona de clausura de las Descalzas Reales. Ana y Carmen cruzaron hace 15 años la puerta enrejada que conduce a la clausura y encontraron el paraíso para una investigación de por vida. Recluidas en archivos descubrieron el que hoy es su lema: cualquier cosa que te pase ya le pasó a una monja del barroco. Acoso laboral, anorexia, abuso sexual, desahucio, ruina, ambición, soledad. ¿Por qué se dan tantas similitudes donde no las esperabas? Es porque contra lo que podría parecer hay en la cultura contrarreformista de entonces, esa clausura tan atosigante que ellas vivían, había como un margen de actuación muy pequeño que sorprendentemente hoy que lo tenemos todo a mano con el teléfono móvil, las aplicaciones, en realidad tenemos un margen de actuación cada vez más pequeño. Su podcast, erudito y desmadrado, Las hijas de Felipe, es un rincón celestial en las redes para miles de fetichistas de la historia. Ahora publican Instrucción de novicias, una guía de vidas de monjas barrocas conectada con el siglo XXI. Ana Dorotea de Austria, Sor Margarita de la Cruz, María de San José. No demos por hecho que simplemente buscaban a Dios, buscaban independencia. El caso más famoso es el de Santa Teresa, que dice que ella de primeras entra al convento porque ha visto morir a su madre muy joven después de una sucesión ingente de partos. Solo las monjas no tenían que parir, podían estudiar. Tras sus hábitos podían ser empresarias, directivas, contables, poetas, cantantes, amantes. En un mundo gobernado por hombres, aquellas mujeres con la vocación o la excusa de mirar al cielo decidieron tomar las riendas de su vida en la tierra. Y el lado más onírico de Shakespeare se sube al Teatro Real con la nueva producción del Sueño de una noche de verano, una puesta en escena en la que participan más de 50 niños y adolescentes. Asoman sus cabecillas bajo el telón minutos antes del ensayo. Son las pequeñas luciérnagas que alumbran esa noche sin luna que describía Shakespeare en su Sueño de una noche de verano. Entre bastidores nos explican su papel. Como la escena es oscura se va a ver más la luz. Actuar, un poco bailar. Nosotras somos el coro mudo. Para el otro coro, el que sí canta, es imprescindible llegar a la nota a tiempo. Son el grupo de niños y adolescentes que, por su timbre angelical, interpreta la parte que Shakespeare dedicó al mundo de las hadas. Es un inglés antiguo, tiene muchísimo texto, hay saltos, hay intervalos muy raritos. Tampoco es fácil el papel de Oberón. El propio compositor, Benjamin Britten, eligió para él un registro muy agudo que contrastará con el del mundo terrenal, el de las parejas sometidas a los caprichos del amor. Es una obra muy coral, lo que es fundamental es alguien que sepa manejar un cast tan enorme que realmente construya con los personajes de una auténtica tensión y un auténtico pulso teatral. Y si Shakespeare nos previno contra lo engañoso de los instintos, la ópera de Britten nos anima a escapar de toda lógica y dejarnos llevar por la magia de este bosque encantado. Despedida multitudinaria hoy en la Casa de la Villa de Madrid al periodista Raúl del Pozo. Personalidades, compañeros de profesión, la reina doña Leticia, han pasado por la capilla ardiente. El Pozo dedicó más de 60 años de su vida al periodismo y hasta el último día de su vida siguió escribiendo sus columnas en el diario El Mundo. La dana de hoy daba sus últimos coletazos por Alicante. Mónica, ¿se confirma que tenemos otra el sábado? Sí. Se confirma. Se confirma, lo que pasa es que vamos a ver dónde acaba de caer, porque ya saben que una dana, dependiendo de exactamente
se coloque un poquito más al oeste, un poquito más hacia el este, deja más lluvia o menos. Y los modelos, como hace días les cuento, van cambiando día a día. Ahora veremos qué es lo que pintan las últimas actualizaciones. De momento, hoy hemos tenido esos coletazos de La Habana, sobre todo, como decía Pepa, en Alicante han dejado precipitaciones fuertes. Los datos de Alicante, por ejemplo, en Pego son más de 100 litros. En Abamed, la red de Abamed de aficionados a la meteorología de Valencia, registraban hasta 140. Y luego tenemos el frente del norte que ha dejado poca precipitación, 6 litros en Isaba, No me he tenido 5 que en comer, Isaba joder. o 19 en Pola de Somiedo. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante las próximas horas? Aquí tenemos los restos de esa dana, de la dana de hoy, se va a ir desplazando lentamente. Mañana se configura el flujo del este y con una situación anticiclónica. Por eso mañana tenemos un día de impasse, de tiempo bastante estable. Eso sí, el flujo del este, como pueden ver, va a llevar calima, ese polvo en suspensión, al este del archipiélago canario. Pero en los próximos días, esto es el resto de los restos de la dana de hoy, y vean qué es lo que ocurre. Esto es el aire frío en altura. Esto lo que nos indica es si el aire es frío o no, y sobre todo nos tenemos que fijar en su forma. Y ahí tenemos esa dana que se descuelga el domingo. La parte activa de una dana es la parte central y sobre todo la parte delantera. Los modelos cada vez la van tirando un poquito más hacia el Mediterráneo, con lo cual, si no nos afecta de lleno, nos afectará poco. Lo que sí que tendremos es entrada de flujo de norte y temperaturas bajas. Iremos viendo. De momento, mañana, lo que decía, un tiempo básicamente estable, con ascenso de las temperaturas. Hoy han subido bastante, las máximas sobre todo. Mañana siguen subiendo poco a poco esas temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, pero luego cuando llegue la dana volverán a bajar. Mañana en Galicia, con nubes poco desarrolladas, nieblas. Los anticiclones, las altas presiones en invierno hacen eso, que se formen nieblas. Tiempo estable también en Asturias, Cantabria y el País Vasco, y ese ascenso de las temperaturas máximas y ligero ascenso de las temperaturas mínimas. Máximas, por ejemplo, en Oviedo, de 17 grados. Tendremos un tiempo básicamente estable también, con restos de nubes, pero poca cosa, en Cataluña y en Aragón, más sol en la Comunidad Foral de Navarra y en La Rioja. También esas brumas de primeras horas de la mañana, vientos en general flojos, con un poquito de tramontana a primeras horas, fuerza 5, y esas temperaturas que apuntan, por ejemplo, a los 20 grados en Zaragoza, aunque por la mañana 8, fresco. Ya saben que va por gustos eso. Algunas nubes altas en la Comunidad Valenciana, también en la región de Murcia, también en la Comunidad, en la zona sobre todo donde ha llovido hoy, intervalos de nubes en el archipiélago balear y temperaturas máximas de hasta 20, por ejemplo, en el caso de Valencia. Castilla y León, zona clásicas de nieblas, mañana pues, algunas brumas no demasiado densas, en principio levantarán a partir de mediodía y las temperaturas máximas en muchos casos por encima de los 15 grados. También encontraremos algunas brumas o nieblas en Extremadura, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, poca cosa, en general día básicamente soleado. Sí que habrá algunas nubes altas más, especialmente en el este de Castilla-La Mancha, y las temperaturas máximas que también suben un poco. 17 en Madrid, 22 en Badajoz, aunque la mínima, por ejemplo, en Badajoz de 5 grados. Y en Andalucía lo mismo, sol, en Ceuta y Melilla también algunas nubes altas, Canarias las calimas que llegan por el este de las islas y algunos chubascos residuales, principalmente a primeras horas y en el norte de las islas de mayor relieve debido al viento de norte, los alisios. Temperaturas máximas en general en ascenso. ¿Qué ocurre los próximos días? El viernes llega el frente y el sábado se descuelga la dana. Ya veremos dónde acabará lloviendo. De momento los modelos hoy nos dicen que tendremos precipitaciones en todo el Cantábrico que podrían ser fuertes, que la cota de nieve bajará a 900 metros y que aparecerán muchas lluvias sobre todo en el este peninsular. Y el domingo la dana se irá alejando, seguiremos con flujo de norte y las temperaturas podrán repuntar. Les vamos a hablar de un dron, pero este no trae miedo, no trae muerte, no trae destrucción, solo trae la celebración de la vida al final del invierno. En Estonia, los servicios de emergencia usaban un dron para buscar a una persona desaparecida y se encontraron con este oso desinvernando. Se lo pasa bien, ha sido mucho tiempo cubierto y ahora que la nieve empieza a dejar hueco a la vida, pues disfruta de la fiesta. Y nosotros de él, gracias a un dron. ¿Cómo no acordarse de Alfred Nobel? Los inventos humanos no son buenos ni malos, dependen de cómo se usen. Nos vamos, se quedan con los deportes y las gandarillas, después la revuelta con Broncano. Gracias por estar ahí.
noches. Lo de Fortín se le está quedando corto al Metropolitano últimamente. El Atlético de Madrid le hizo 5 goles anoche al Tottenham en la ida de los octavos de la Champions para seguir sumando en la cuenta. Son 20 a favor en casa en las últimas 5 citas. El Metropolitano está siendo esta temporada el lienzo perfecto para un Atleti empeñado en pintar la cara a sus rivales. Ayer fueron 5 goles al Tottenham, el permiso de su portero sustituido a los 17 minutos. Antes que ellos ya habían sufrido en este estadio los jugadores del Brujas, que encajaron 4 tantos, los mismos que le metieron al Barça en semifinales de Copa. Los resultados están yendo bien, pero tenemos que centrarnos en el día a día. Partido a partido, los rojiblancos afianzan una temporada dulce, igual que el momento que vive Julián, el gran goleador anoche. Después de responder con dudas sobre su posible fichaje, matizó esto. Yo nunca dije nada. Eso será difícil que llegar aquí pelado. Más claro lo deja Griezmann. Y pondrán esto para que sea pasable. Se queda en el club con un objetivo en mente, el brindis con la copa en la mano, en la Cartuja. Seguramente no es el resultado que hubieran firmado antes de viajar, pero visto lo que ocurrió anoche en Newcastle, el equipo del Barça es una oportunidad de cambiar el chip, recuperar efectivos y que decida el Camp Nou. La acción de los jugadores del Barça al final del partido lo dice todo. El equipo se vuelve a casa con un valioso empate, gracias a un penalti en el último minuto. A sus 18 años, Lamine Yamal asumió la responsabilidad de un veterano y marcó un gol clave de cara a la vuelta en el Camp Nou. Que tenga esa personalidad que en una eliminatoria al último minuto pues coja el balón y diga lo voy a meter, pues es espectacular y demuestra el poder. Y eso que el Barça sufrió de lo lindo ante un Newcastle mucho más intenso, que le puso contra las cuerdas y que evidenció que el equipo de Flick parece agotado. Algunos jugadores están físicamente al límite y otros están muy lejos del rendimiento que ofrecieron la última temporada. La buena noticia es que Eric García solo sufre una sobrecarga y podría jugar ante el Sevilla, un partido en el que podría reaparecer Gavi tras casi 6 meses de baja por lesión. En el partido de la tarde, empate de penalti y en el 87 del Arsenal en casa del Leverkusen. Igualó Havertz el tanto de Andrich y ahora mismo el Real Madrid está ganando.